La frustración, sin lugar a dudas, es una de las experiencias que de cierta forma tratamos de evitar, sobre todo en los tiempos actuales, ya que si la observamos de una manera detenida y minuciosa, pues es la experiencia que tenemos cuando las cosas, las circunstancias, la vida misma, inclusive hasta nosotros mismos, no resultamos como creíamos y como esperábamos que de alguna manera resultarían las cosas. Desde un trabajo, una relación de pareja, una situación inclusive de hasta un rompecabezas que a lo mejor no resultó tan sencillo, tan fácil que pudiera yo armarlo, pues todas estas cuestiones en el momento en el que no funcionan como nuestras expectativas tenían mentalizadas o como nosotros hubiéramos deseado que fuera en el tema de la facilidad, pues empezamos a experimentar un tanto de estrés, un tanto de enojo, un tanto de impotencia, pero que precisamente se resumen en lo que nosotros viviríamos y viviremos como la frustración. Sin embargo, siendo esta una de las experiencias que nos permiten lidiar con aquello que no podemos controlar, con aquello que de alguna manera sale de nuestras manos y que de alguna forma tiene su propia lógica, su propia organización, es en este sentido que de alguna manera pues la actualidad tendrá un papel fundamental y primordial de cómo nosotros lidiemos con la frustración, lamentablemente no en una buena manera, ya que desafortunadamente el mundo en la actualidad se dispone como de que todo lo podemos tener como nosotros deseamos, como nosotros queramos, y que la frustración sería un enemigo al que hay que vencer de una manera u otra, y que de alguna manera pues la frustración tendríamos que erradicarla de nuestras vidas. El spoiler al respecto de esto es que eso es inevitable, no podremos lograrlo, nunca podremos vencer a la frustración porque siempre habrá cosas que nos saldrán de las manos, que nos van a sobrepasar, pero justamente el día de hoy te voy a hablar precisamente de cómo la frustración pues no es la enemiga de la historia de nuestras vidas y que de alguna manera es un visitante incómodo, pero sumamente necesario para adaptarnos en nuestra cotidianidad. Te habla Omir Cázares y justo para abrir apetito al respecto de hablar de este tema que es la frustración, pues hablemos justo de cómo hemos creado socialmente en la actualidad una idea, un imaginario al respecto de que las cosas deben, con esta palabra, que en nada cabe en cuestión de la realidad, deben de ser al respecto de nuestras condiciones, deseos, expectativas y necesidades. No sé si te ha pasado precisamente en los diferentes objetos que estamos consumiendo en la actualidad, desde la ropa, alimentos, servicios, siempre tienden a generar este tipo de frases, este tipo de sugerencias, a veces muy sutiles, a veces muy explícitas, de aquí hacemos las cosas como tú las deseas. Ropa a tu medida. Esta bebida está especialmente hecha para ti, que eres único, que eres especial. Este automóvil hará lucir esa personalidad tan sagaz, tan intrépida que tú tienes con respecto a los demás. Y frases que van más o menos oscilando en esas temáticas. Si nos ponemos a observar de una manera más detenida, empezamos precisamente por la parte en que esta seducción por parte del marketing, hecho de una muy buena manera en ese sentido por esas disciplinas, pues buscan precisamente seducirnos, pero buscar concretar un deseo. El deseo precisamente de que nosotros podemos sentirnos satisfechos a cabalidad, de manera completa, cuando nosotros estamos por consumir o por usar alguno de esos objetos, servicios, etcétera. Sin embargo, esa promesa de alguna manera se ha vuelto el status quo de la forma en que nosotros nos vivimos en el mundo y de hecho ya se nos supone, nos presumen ciertas aplicaciones que inclusive hasta las personas pueden caer en esta misma lógica y en esta misma dinámica de encontrar aquel objeto que así nos manejan precisamente a las personas en este tipo de dinámicas que más nos adecue y que menos nos frustre. Aplicaciones como Badoo, como Tinder, inclusive hasta Airbnb, como Uber, nos prometen precisamente servicios que nos van a brindar el completar justamente la experiencia y las expectativas que nosotros deseamos. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Que no hay objeto, circunstancia y sobre todo servicio que sea infalible.
Es decir, de alguna u otra manera hay cuestiones en donde nosotros vamos a experimentar la frustración. Un ejemplo muy claro, si yo estoy scrolleando en Tinder, buscando esa pareja ideal y todo, probablemente me voy a dar cuenta que no hay muchas opciones según las expectativas y lo que yo desee como tal. Lo mismo podemos experimentar en Uber, que nos prometen que pueden estar precisamente en el momento y en el lugar justo en donde yo me encuentro, y nos damos cuenta que nos cancelan el viaje, o que de alguna manera las tarifas están sumamente caras, o que acaban de subir de un minuto a otro. Es decir, empezamos a observar que esta promesa no necesariamente se puede cumplir a cabalidad, y que de alguna manera el resultado que nosotros experimentamos de estar viviendo esa falta o esa no promesa cumplida, pues es la frustración. Entonces podemos observar que hoy en día, en la actualidad, si bien se ha prometido erradicar la frustración de no obtener lo que nosotros deseamos en todos los elementos que he mencionado, pues de alguna manera pues estamos visualizando que la frustración nos llega de golpe, que nos invade, que de alguna manera nos hace sentir abrumados, y que en cierto sentido no dejamos un resquicio, un espacio para poder considerar que en algún momento estas cuestiones pueden que no salgan como nosotros las deseemos. Es en este punto que la frustración justamente sirve como un elemento que nos permite acomodarnos y saber que las cuestiones no están bajo nuestro control, no están a nuestro albedrío, no están en aras de que se completen o se concreten los deseos que nosotros tenemos. Es por eso, justamente en este sentido, que es importante darle un lugar a que nosotros, en algunas circunstancias de nuestra vida, vamos a frustrarnos. Las cosas no van a salir en la mayoría de las ocasiones, y hagamos una estadística realmente, la mayoría de las veces no van a salir como nosotros queramos. Sin embargo, eso propiamente no es algo malo, nos invita a la adaptación, nos invita a saber que las cosas a veces se logran, a veces no se logran, a veces funcionan, a veces no, a veces logran concretar algunas de nuestras expectativas, pero la mayoría de las veces no. Es decir, saber que hay cosas que nos van a llevar al tema de la frustración nos permite que no nos invada de golpe tan duro y de una manera tan impactante lo que es el frustrarnos, el enojarnos, el sentirnos impotentes, que de alguna manera no tenemos el control de las cuestiones de nuestras vidas. Hay que salirnos un poquito de la narrativa que se nos platica culturalmente, en donde se nos promete la luna y las estrellas, pero ni la luna ni las estrellas están a nuestro albedrío, están a nuestra disposición. Es entender precisamente que el mundo y las cosas que habitamos en el mundo tienen sus propios tiempos, su propia lógica, su propio sistema, sus propias dinámicas, y que familiarizarnos y hasta inclusive generar una cierta amistad con esta falta de control por las cosas nos puede permitir asumir el mundo de una manera más ligera, de una manera más laxa, más tranquila, más adaptable. Porque sí, tarde o temprano de algo nos hemos de frustrar en la vida, sin lugar a dudas. Pero en la medida en la que yo alimente la narrativa de que las cosas deben de estar a mi disposición y a mi control, la frustración va a ser insoportable. La frustración nos va a invadir precisamente como ese enemigo que hay que erradicar, y vamos a estarnos peleando constantemente con la realidad. Entendamos que la realidad tiene su propia lógica, sus propias dinámicas, sus propios tiempos, y que entender que es válido, es totalmente natural el frustrarnos al respecto de las cosas, pero dejemos de alimentar con fantasías, con expectativas ilusorias, esa frustración que de alguna manera se va a vivir tan insoportable si no nos hermanamos con la realidad, las circunstancias, y no nos adaptamos precisamente a nuestra cotidianidad. Por lo tanto, la frustración es ese visitante incómodo que nos va a llegar de vez en cuando las cosas no nos resulten, pero que tarde o temprano se va a ir, porque una lección nos puede dejar, y es aprender de lo que no hemos logrado, de lo que nos está frustrando, para movilizarnos en lo que podemos hacer y dejar de lado, fuera de nuestro control, lo que no está en nuestro control y en nuestra vida. Así es que esta es la reflexión, este es el tema de esta ocasión, así es que te invito a que revises nuestros distintos contenidos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, ahora también en Spotify, para que nos puedas comentar, compartirlo a las personas que desees y consideres que les sirva esta información, y que te suscribas precisamente en nuestras diferentes redes para que hagamos de esta comunidad algo mucho más grande y mucho más nutrido.
Estuvo contigo Mir Cázares, te saluda en la siguiente emisión.